Hola, en este video voy a desarrollar las tesis centrales del fenomenal diálogo platónico Gorgias. Se trata de un diálogo extraordinario, por muchas razones, pero entre otras porque Sócrates va a aparecer defendiendo principios totalmente contraintuitivos. Esto es, que parecen oponerse radicalmente a la forma normal de pensar de la gente. Así, de hecho, encontramos personajes que se encuentran profundamente irritados por las tesis socráticas y lo acusan de falta de realismo, ¿no? De hecho, un personaje dice que si lo que Sócrates defiende es cierto, bueno, entonces la vida de la mayor parte de los seres humanos estaría patas para arriba. Bueno, en este diálogo, Platón, en voz del personaje Sócrates, va a utilizar un verdadero arsenal argumentativo, ya no tanto para defender a Sócrates, sino para refutar las afirmaciones de quienes se le oponen. La estrategia principal va a consistir en demostrar que las opiniones de sus opositores carecen de coherencia. El diálogo, en resumen, consiste en el debate de Sócrates con tres interlocutores. El primero es el gran sofista Gorgias de la ciudad de Leontinos, Sicilia. El segundo es un estudiante siciliano de Gorgias, llamado Polos de Agrigento. Y en tercer lugar, y finalmente, un joven ateniense, Calicles. Vamos por parte entonces. ¿Cómo comienza la conversación? Bueno, el tema inicial se origina en torno a la pregunta, ¿qué es la retórica? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se enseña cuando se enseña retórica? Gorgias, que dice enseñarla, va a decir que su objetivo es lograr, mediante el discurso, persuadir al auditorio. Ya, pero cuando el pesado de Sócrates lo presiona para que diga, bueno, que exactamente qué es lo que enseña, Gorgias termina contradiciéndose. ¿Cómo sucede esto? Veámoslo en 4 pasos. El primer paso consiste en lo siguiente, que Gorgias va a sostener que él enseña a los estudiantes una destreza que es moralmente neutra. Esto es, que puede utilizarse para el bien o para el mal. Pensemos, por ejemplo, en un abogado que hace grandes discursos con los que logra persuadir al juez de que su defendido es inocente cuando en realidad es culpable. Bueno, el punto es que en estos casos, piensa Gorgias, no habría que culpar al profesor si sus alumnos hacen mal uso de lo enseñado. Sin embargo, luego Gorgias va a admitir que no sería capaz de enseñarle retórica a alguien que no conociese previamente lo que es justo y bueno, y que si no, bueno, que él se lo enseñaría. ¿Por qué hace esto Gorgias? Bueno, se da cuenta Gorgias de que el ejercicio efectivo de la retórica exige de un buen conocimiento de estas nociones fundamentales de evaluación. ¿Por qué te preguntarás? Bueno, porque piénsalo así. Si no, ¿cómo vas a defender que alguien es inocente, que es justo, si no sabes qué es la justicia? ¿Se ve? Tercer lugar, habiendo concedido eso, Sócrates va a empujar a Gorgias a advertir que, así como el conocimiento de un oficio nos vuelve expertos en ese oficio, bueno, entonces el conocimiento de las cosas que son justas nos haría justos. Y por tanto, cuarto, ningún estudiante de Gorgias por 2 y 3 va a hacer mal uso de las destrezas retóricas que ha aprendido, con lo que se terminaría contradiciendo Gorgias en su primera idea. Y aquí es donde algo molesto va a intervenir un discípulo de Gorgias, Polos de Agrigento, el cual va a ser básicamente una defensa del realpolitik. Esto es, dejémonos de cosas, Sócrates. Lo más deseable, lo mejor para uno es ostentar de un poder político ilimitado. Esto es hacer lo que uno quiera. O sea, pregúntale a alguien, ¿qué necesita para ser más feliz? Bueno, obvio te va a decir, más poder de hacer lo que quiero. Quiero comprarme algo, lo compro. Me molesta algo, lo elimino. Y así sucesivamente. Bueno, el punto que quiere hacer Polos es que la retórica conduce al poder. Según Polos, los buenos oradores tienen el mayor poder en sus respectivas ciudades. De hecho, siempre obtienen una mayoría de votos a su favor e invariablemente consiguen hacer su voluntad. Por ejemplo, pensemos nosotros en esos charlatanes como los Don Juanes, ¿no? Que hablan bonito y siempre terminan conquistando a la mujer que quieren, ¿no? Bueno, Sócrates le va a contestar a Polos de Agrigento que, por el contrario, los oradores son los que menos poder tienen en la ciudad.
Para ello, Sócrates le va a pedir a Polos que asienta haber dicho que tener poder es algo bueno para quien lo tiene. ¿Qué hace Polos? Bueno, asiente, le dice, ya, ok, sí, estoy de acuerdo. Bueno, ¿por qué? Porque claro, parece cierta la opinión general de que siempre los poderosos utilizan su poder para beneficio propio. Aquí dice Polo de Agrigento, ¿acaso ellos, como los tiranos, no ejecutan a quien quieren y lo privan de su propiedad y expulsan de las ciudades a quien les parece mejor? Entonces, poder político ilimitado. Y aquí es, ojo, te va a decir Sócrates. Aquí Polos va a emplear dos expresiones como si fueran sinónimas, se va a dar cuenta Sócrates. Y Sócrates las va a distinguir. ¿Cuáles son estas dos expresiones? Uno, hacen lo que les parece que es mejor, y dos, hacen lo que quieren. Pero, según Sócrates, todos estos caballeros satisfacen uno, pero no necesariamente dos. Para ello, Sócrates propone una definición no estándar del verbo querer. Así Sócrates distingue entre lo que los agentes hacen y de aquello que persiguen cuando hacen eso, ¿no? El punto es que puedo insultar a alguien, ¿no? Mediante una carta, una canción, un gesto, A, ¿no? En ese sentido, lo que realmente queremos no es lo que hacemos, A, sino lo que perseguimos con ese hacer, B, ¿no? Ahora, volvamos a la distinción anterior. Si bien podemos hacer aquello que se nos aparece como mejor, no necesariamente es lo que realmente queremos. Veámoslo así. Cuando alguien nos dice que quiere tomar una piscola, lo que realmente quiere no es tomar una piscola, sino lo que busca con aquella acción. Sea esto saciar su sed finalmente, desinhibirse, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente, y esto algunos lo saben, muchas veces cuando se toma esa piscola, lejos de conseguir eso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el tipo se pone sentimental, llama a la ex, rompe un ventanal, etcétera, etcétera. Caña moral al día siguiente. Entonces, ¿hace lo que parecía mejor cuando se toma la piscola? Sí. Pero ¿hizo lo que realmente quería? No. Se ve. Así, Sócrates va a distinguir entre bien aparente y bien real. Y claro, si el poder está descrito como aquello que es bueno para la persona que lo tiene, y si el tirano hace cosas que no son buenas para él, se deduce lógicamente que no es poderoso, sin importar cuán capaz sea de hacer daño impunemente a sus súbditos. Toma Polos. Pequeño paréntesis. Uno ahora podría estar tentado a pensar en una posible objeción. Esta es, bueno, que el argumento de Sócrates solo prueba que los oradores son débiles cuando cometen errores, como en el caso de la piscola, pero tendrían poder cuando no se equivocan. Sin embargo, Platón va a intentar mostrar que los tiranos y oradores siempre están equivocados, porque cuando toman sus decisiones no consideran el único factor que podría garantizarles un buen resultado. Ya veremos cómo lo hace. Cierre paréntesis. Bueno, frente a esto, Polos le responde a Sócrates algo así como, mira Sócrates, dejémonos de cosas. ¿Acaso tú no envidias a los tiranos que pueden despachar a su enemigo? Y a ti que estás viendo este video, ¿acaso no envidias a los charlatanes que siempre se salen con la suya en las pruebas, en fin, lo que sea? Bueno, ¿qué responde Sócrates? Dice que no los envidia, sino que les tiene compasión. Y es más, los encuentra desdichados. ¿Por qué te preguntarás? Bueno, aquí va a proponer una tesis sumamente controvertida. Vamos a ver qué piensas tú al respecto. Pregunta para ti, que estás viendo este video. ¿Qué prefieres? ¿Cometer o padecer una injusticia? Dicho de otra manera, ¿qué prefieres? ¿Robar o que te roben? Bueno, Sócrates va a decir que es preferible padecer una injusticia que cometerla. Esto es extraño, muy bien. Y esto lo hacen 4 pasos. Primero, todos quieren su verdadero bien, ser realmente felices. Segundo, la acción moralmente incorrecta es un acto de irracionalidad. Hace lo que le parece bueno a la persona, pero no lo realmente bueno para ella. Tercero, cometer una injusticia no es el verdadero bien para la persona. El tirano que asesina de modo arbitrario a sus rivales lo hace sin querer finalmente, porque no sabe que lo que está haciendo hace un daño a sí mismo. Si lo supiera, no lo haría, piensa Sócrates. Bueno, Polos le va a decir a Sócrates que, aun cuando es peor que Quión padecer una injusticia, es más vergonzoso
asgion, cometerla. Ahora, claro, Polos no dice lo que quiere decir con vergonzoso, sin embargo, claramente tiene la intención de separar el valor moral de la vergüenza del valor no moral de la maldad o daño. Porque cuando Sócrates le pregunta, bueno, oye, Polos, y también más malo Caquión, si más vergonzoso Asgión, Polos responde en absoluto. O sea, y Sócrates continúa con esto, le dice, ya veo, sostiene aparentemente que lo admirable y lo bueno no son lo mismo, ni lo malo y lo vergonzoso. Y Polos, ¿qué responde? Dice, bueno, así es pues, Sócrates. Bueno, a partir de esto, la conjunción de proposiciones nos puede conducir a decir lo siguiente. 1. Es mejor hacer una injusticia. 2. Es más vergonzoso hacer una injusticia. ¿Se ve? Aquí Sócrates va a jugar con una ambigüedad lingüística. Va a oponer simétricamente dos términos. ¿Qué significa esto? Que son antónimos, o sea, la aplicación de uno es exactamente lo opuesto de lo que rige la aplicación del otro. ¿Cuáles son estos dos términos que opone? Aiskion, vergüenza, y kalón, que eran opuestos en la terminología griega. Ojo, kalón era uno de los términos de elogio más utilizados por los griegos, una expresión sumamente común. Y el punto es que, ¿qué significaba este término kalón? Bueno, el término kalón puede significar tres cosas. En primer lugar, hermoso desde un punto de vista estético. Segundo, si está bien hecho y por ende es un buen instrumento, si es eficaz, si es útil, si es beneficioso, ¿ya? Es kalón. En ese sentido, pensemos, por ejemplo, en una raqueta de tenis que puede ser kalón, tanto en un sentido de placer estético, como que provoca una cierta utilidad, beneficio en un partido de tenis. ¿Ya? Y el tercer sentido, que es el que se opone finalmente a aición, pero en fin, es aquello que es estimable desde un punto de vista moral. La estrategia de Sócrates va a ser utilizar la palabra kalón, que debería ser opuesta con aición, pero en el tercer sentido, bueno, lo omite y la aplica en el sentido 1 y 2, es decir, como que le hace trampa. Así, kalón en el primer sentido es aquello bello, placentero, y en el segundo, aquello que produce un beneficio. Entonces, aquí va a apretar a Polos Sócrates porque acción tiene que significar alguno de los dos contrarios de estas dos primeras definiciones. Esto es, o doloroso por uno o dañino por dos. Se ve la trampa que le hace caer Sócrates. Bueno, frente a esto, Polos queda atrapado en la opción de decir que si algo injusto es aición, lo será porque produce más dolor o mal mayor, ¿no? O ambas. En el caso en cuestión, naturalmente, que cometer una injusticia no es aición en el sentido de dolor, sino mayor daño, mayor mal. Entonces Sócrates va a concluir que como no es más doloroso, es peor, es decir, más daño, mayor mal quien comete una injusticia que quien la padece. Resultado, lo que quiere mostrar Sócrates es que una postura que entiende como lo más deseable el poder político sin ataduras y que al mismo tiempo acepta un juicio moral negativo sobre ciertos usos del poder es incoherente. Ya, y entramos a la tercera parte del debate, y quizá la más candente. Aquí entra en escena Calícles, quien va a espolonear el núcleo mismo de las tesis socráticas. ¿A dónde se dirige el ataque de Calícles? Bueno, a la distinción de naturaleza y convención. La naturaleza, physis, la entiende como Calícles como lo dado, como aquello que, con lo que nacemos, es decir, que no tiene intervención humana. Y las convenciones, nomos, como aquello que depende de las opiniones y elecciones subjetivas de los seres humanos. Así, por ejemplo, por naturaleza los seres humanos queremos comer. Y por convención, algunos no hablamos cuando estamos comiendo, por ejemplo. Bueno, Calícles hace una defensa de la superioridad de la naturaleza. La tesis inicial es algo que seguramente tú ya estás considerando. Sócrates en general está utilizando de modo ambiguo las palabras. Y en concreto va a pensar Calícles, Sócrates conoce esta distinción entre naturaleza y convención, pero la está aplicando de un modo engañoso en la conversación. ¿Cierto? Bueno, el punto es que lo que le hace ver Calícles es que cuando aplica el predicado aición al acto de cometer una injusticia, lo hace en el sentido convencional del término, en sentido moral, pero sufrir una injusticia sin poder defenderse es algo naturalmente malo y por ende naturalmente vergonzoso, va a pensar Calícles. De hecho, la vergüenza surge de la debilidad de no poder defenderse.
Esta tesis corre en la misma línea de la sospecha que va a instalar siglos después Federico Nietzsche respecto a los valores morales. O sea, la humildad no es algo naturalmente bueno, sino un estratagema, una convención que se idearon los débiles para resistir a los fuertes, va a pensar Nietzsche, ¿no? Bueno, ¿qué es entonces para Calícles lo bueno y admirable? Ser lo suficientemente fuerte para hacer lo que uno quiere y no verse expuesto al maltrato de otros. Calícles así está invitando a una suerte de pleonexia, poseer más, consecuencia paradigmática de la fuerza. El término designa afán de obtener riqueza y poder de modo injusto y desigual. Este es el tipo de ambición que, por ejemplo, la democracia busca reprimir, porque su lema, el lema de la democracia es la igualdad, todo y son. Bueno, para Calícles como para Nietzsche, la igualdad democrática es despreciable. La justicia natural se despliega si un hombre fuerte impone su voluntad, déspotes. ¿Cuál fue el error de Polos según Calícles? Bueno, aceptar que cometer injusticias es más vergonzoso por naturaleza, cuando en realidad solo es más vergonzoso por convención. ¿Qué es para Calícles una vida lograda? Bueno, aquí va a defender una forma radical de egoísmo hedonista. Consiste en dejar que los propios apetitos crezcan cuanto sea posible y satisfacerlos. Así sea la riqueza, el comer, el poder político, en fin, etcétera, etcétera. Las únicas formas o únicas normas objetivamente válidas son aquellas que se basan en la naturaleza y aquellas que se constituyen mediante las convenciones sencillamente encarnan los intereses de un grupo que las impone, un grupo de poder que las impone. Y dice, esto está mal porque, en fin, así la filosofía moral se vuelve sospechosa. Bueno, ¿a qué se opone Calícles? A la ética, a la moderación y el respeto a los derechos de los demás. Frente a esto, Sócrates va a presentar una nueva interpretación del término naturaleza. Va a distinguir entre una noción descriptiva y una normativa de naturaleza. Y solo la normativa justificaría una determinada inclinación, un determinado ser, ¿no? El argumento de Sócrates es el siguiente. Primero, por naturaleza, el hombre fuerte posee el derecho de dominar al débil, tesis de Calícles. Segundo, por naturaleza, la mayoría es más fuerte que un solo individuo, admitido por Calícles. Tercero, por naturaleza, la mayoría tiene el derecho a dominar al hombre fuerte, por 1 y 2. Cuarto, por naturaleza, la mayoría posee el derecho de promulgar convenciones igualitarias, por 3. Quinto, las convenciones igualitarias determinan que actuar de modo injusto es más vergonzoso que sufrir una injusticia y que lo justo es que todos tengan lo mismo, afirmado por Calícles. Sexto, por naturaleza y no solo por convención, cometer injusticias es más vergonzoso que padecerlas y lo justo es que todos tengan lo mismo, por 4 y 5. Toma Calícles. Bueno, para evitar esta conclusión, Calícles rechaza la 2 y modifica su interpretación de hombre fuerte. Dice, ya no era lo que yo quería decir. Y ahora, ¿cuál es su nueva definición de hombre fuerte? Bueno, no solo el que tiene más fuerza física, sino también astucia política y capacidad de alcanzar metas personales. Ser inteligente y valiente. Pero ojo, aquí inteligente se entiende como astucia en chileno, es decir, un pillo, una persona astuta. Y valentía como temeridad. Bueno, ¿qué hace Sócrates? No modifica su argumento con esta nueva definición de hombre fuerte, sino que conduce la conversación hacia otro tema, hacia la templanza y la justicia, las otras dos virtudes canónicas. Sócrates va a preguntar a Calícles si el hombre fuerte, que tiene derecho a regir a los demás, se gobierna a sí mismo. O sea, ¿tiene dominio de sí, moderación, castidad? Calícles se indigna. ¿Qué propone Calícles? Claro, una tesis hedonista al extremo, es decir, como Sócrates. El dominio de uno mismo, la disposición a renunciar al placer cuando se revela como inapropiado, constituye lisa y llanamente una completa estupidez y una forma de esclavitud. ¿Para qué me voy a refrenar si puedo hacerlo? En el sentido, ¿qué es la virtud de la justicia? Por convención, para Calícles, sencillamente la falta de coraje para apropiarse de lo ajeno. Es la virtud del débil. La razón por la que tú no le robas el de al lado es porque tiene miedo. En fin. Entonces Sócrates se va a dirigir a atacar el hedonismo. Va a tratar de demostrar que es una tesis falsa en sí misma. Y para esto va a dar 3 argumentos. Primero, entrega ejemplos de placeres que Calícles los califica como conducentes a la vida feliz, ya lo dijo,
y los lleva al extremo. Da ejemplos de comer en extremo, beber en extremo, hasta rascarse. Ya, pero si el placer es lo mismo que el bien, sería envidiable la vida de los kinaidoi, va a decir Sócrates. ¿Quiénes son estos? Hombres que practicaban la prostitución o que tenían prácticas sexuales que implicaban sumisión frente a su amante. Esto es coito anal, por ejemplo. El punto es que ambas prácticas de los kinaidoi recibían en Atenas un severo castigo. Esto significaba una pérdida de derechos políticos y la muerte de un kinaidoi si se dirigía a la asamblea, ¿no? Básicamente, llevar la vida a un kinaidoi implicaba verse excluido de la vida política y por ende de la posibilidad misma de acceder al poder. La fuerza del argumento de Sócrates es que se trata de una vida dedicada al placer, pero que resulta incompatible con los ideales de Calícles de la virilidad y poder político ilimitado. Bueno, segundo, Sócrates da un argumento de no identidad. ¿Qué es un argumento de no identidad? Bueno, que un objeto posee una propiedad P y después un objeto que parece idéntico no posee esa propiedad. Por lo tanto, son dos objetos y no uno solo. Aquí se trata de pares de objetos. Bueno, malo, placer, dolor. Bueno, el punto es que bien y mal son mutuamente excluyentes. Un bien como la salud no acaece en el mismo tiempo simultáneamente en el lugar y tiempo que su opuesto, la enfermedad. En cambio, el placer y dolor pueden ser simultáneos. O sea, solo resulta placentero tomar agua cuando tenemos sed. Y esos placeres cesan cuando el dolor correspondiente se desvanece. Conclusión, los pares, bien, mal, placer, dolor, no son idénticos. Al menos algunos placeres no son bienes. Y el tercer argumento tiene una estructura similar. Va a decir Sócrates, si el placer es idéntico al bien, eso permite que se sustituya la afirmación de que la presencia de placer hace que un individuo sea bueno, excelente. Ya, como sabemos, el hombre excelente de Calícles es el que actúa con astucia política y sin miramientos. Entonces, Sócrates va a dar el siguiente ejemplo. Bueno, Calícles, ¿qué sucede en un campo de batalla? ¿Por qué te preguntarás? Bueno, Sócrates hace ver que cuando viene el enemigo, los valientes y cobardes sienten dolor. Pero, ¿quiénes sienten más? Los cobardes, ¿cierto? Claro. Segundo, cuando se va el enemigo, ¿quiénes sienten más alegría? Los cobardes ahora. Bueno, por consiguiente, y puesto que el placer, según Calícles, determinaría lo que es bueno, los valientes y los cobardes serían igualmente buenos. Y en muchos casos, los cobardes serían aún mejores. Toma Calícles. Bueno, esta conclusión absurda lleva a Calícles al menos a conceder que algunos placeres son mejores que otros y que placer y dolor son criterios subjetivos que no permiten proporcionar criterios para juzgar quién es bueno o malo. Bueno, después de este arsenal de argumentos, ¿te convenció Sócrates? En cualquier caso, reconocer una máquina el tipo, ¿no? Bueno, con esto, lejos de aprender unas nuevas tesis, al menos espero que hayas podido captar in situ de lo que se trata la filosofía. O sea, no consiste en decir tesis interesantes, sino en ser capaz de argumentarlas en un diálogo. Muchas gracias.